Hace un par de meses me compré este libro que se titula Hermenéutica Bíblica de José María Martínez. Dentro de este libro hay un capítulo dedicado a los milagros, que es justamente de lo que hablaremos el día de hoy. Empecemos definiendo qué es milagro. Según la RAE, milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Según la Biblia, es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que interviene en los asuntos humanos. Ahora que sabemos el significado de esta palabra, pasemos a ver qué nos dice José María Martínez acerca de los milagros en su libro. Las obras de Jesús y sus enseñanzas son inseparables de su persona. Pretender una separación es violentar contra el testimonio de los apóstoles. El problema hermenéutico. El concepto de milagro en ocasiones genera dificultad de interpretación. En los primeros siglos no había complicación en aceptar los milagros. Los judíos y los grecorromanos lo admitían, aunque podía discutirse su causa, como vemos en Mateo 12:24, que pensaban que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, y en Juan 3:2, donde Nicodemo reconoce que Jesús hace los milagros porque Dios estaba con él. No se negaba el hecho prodigioso en sí mismo. Los descubrimientos del siglo XVII, como los de Galileo, Newton y el racionalismo, condujeron a la negación de los milagros, entendiendo que estos constituyen una violación de las leyes naturales, que eran inadmisibles en un mundo sometidos a leyes inexorables. Estas nuevas ideas plantearon a la teología un problema hermenéutico, frente al cual se respondió de diversos modos. Algunos rechazaron los milagros, otros los aceptaron, y hubieron otros que vieron vías intermedias. Friedrich Schleiermacher, si así se pronuncia, padre de la teología liberal, aceptó el orden de Newton y sostuvo que los milagros no afectan a la física ni a la psicología. El milagro era el nombre que le daban las personas religiosas a los hechos naturales. Mientras más religiosa era una persona, más milagros observaba. Esa interpretación priva al milagro del carácter distintivo con el que se presenta en las Escrituras. Para algunos intérpretes, la curación no fueron otra cosa que un gran poder de sugestión. Los que no admiten esta explicación las deben considerar como leyendas, invenciones o mezclas de elementos fantásticos con naturales. Tal interpretación no tiene más fundamento que el prejuicio pseudocientífico o metafísico. A medida que avanzó el siglo XX, el dogmatismo científico y ciertas corrientes filosóficas se han debilitado. La ciencia reconoce sus limitaciones, errores o defectos del pasado no muy lejano, y la necesidad de una máxima prudencia en sus conclusiones, que son provisionales y circunscritas a la esfera de la experimentación. Hoy en día, ningún científico serio negaría la posibilidad de la realidad más allá de su comprensión. El problema en torno a los milagros se debe a que se busca examinarlos a través de la ciencia y de la filosofía, pero es solo a través de la Biblia que podemos conocer su naturaleza y significado. El sentido bíblico milagroso en el Antiguo Testamento. El concepto de milagro es mucho más amplio, incluye acontecimientos fuera del orden natural y toda intervención de Dios, ya sea en lo creado o en la historia. Aún fenómenos naturales como la lluvia y el trueno en ciertas circunstancias podría considerarse como milagro, como se ve en Job 5:9 y Job 37:5. Para el israelita no había diferencia entre naturaleza y sobrenaturaleza. Los milagros tenían el objetivo de mostrar la grandeza de Dios y acreditar su palabra, aunque el milagro no es credencial suficiente si no está en consonancia con la revelación divina precedente, como la vemos en Deuteronomio 13. En el Nuevo Testamento se mantiene el concepto de milagro, con algunos matices. Se usan los siguientes términos en griego: teras, que es prodigio o portento, cuya finalidad es llamar la atención y producir una reacción de asombro y temor reverente. Dunamis, gran poder, destaca la potencia mediante la que se produce el milagro, y semeion, que es señal, resalta las características acreditativas del prodigio, así como su naturaleza ilustrativa. Los milagros no solo prueban la legitimidad de sus pretensiones, también iluminan aspectos esenciales de la obra redentora. Por ejemplo, la curación del ciego de nacimiento es la acción iluminadora de Cristo. La multiplicación de los panes, que es la acción vivificadora de Cristo como pan de vida. El restablecimiento del paralítico, el poder restaurador de Cristo. La purificación del leproso, la acción que libra al hombre de su contaminación moral. En los hechos milagrosos de los evangelios, la nota predominante no es la de portento o poder, la cual
reduciría a Jesús a un mero taumaturgo, que era precisamente lo que Satanás pretendía en Mateo 6:4 y lo que entusiasmaría a la multitud. Pero Jesús se opone a esto, como lo vemos en Mateo 16:4. Jesús no quería satisfacer el afán de espectacularidad de las personas. Los milagros eran demostraciones de que las fuerzas soberanas del reino estaban en acción. Revelan el dominio pleno de Jesús sobre los seres y el poder del universo visible e invisible, físico o espiritual. A su voz obedece la naturaleza, los demonios, las enfermedades y la muerte. El propósito final de los milagros no es maravillar a los hombres, sino enfrentarlos con la realidad del reino y moverlos a una decisión de fe. Los milagros de Jesús tienen características propias y distintivas. Por ejemplo, tenemos la ausencia del arte mágico. En los actos de Jesús no hay conjuros ni imprecaciones como en los magos y hechiceros. Tampoco hay rituales sin sentido. Generalmente basta su palabra para que el milagro se produzca. Cuando acompaña una acción, esta varía y a veces facilita la fe de la persona que recibe el milagro. Ausencia de castigo o sanción. Jacobo y Juan piden destruir a unos samaritanos, pero Jesús responde: el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Ausencia de intervención en beneficio propio. Jesús siempre rehusó usar su poder para liberarse del sufrimiento o para exhibir su grandeza, dignidad y congruencia con el carácter de Jesús. En los evangelios no hay milagros fantásticos ni ridículos como se muestra en los libros apócrifos. Los libros sinópticos se distinguen por su sobriedad y armonía con la persona de Cristo y su obra redentora. Manifestación de la compasión divina. Todos los milagros de Cristo son aspectos de gracia, nacen de su misericordia. Se conmueve ante el sufrimiento, la miseria moral y la muerte de los seres humanos. En los milagros de Jesús vemos patente tanto su poder como su misericordia. Carácter significativo. El milagro es una señal con valor ilustrativo, un signo de realidad espiritual correspondiente al plano más elevado de la salvación. Por ejemplo, la curación física es parte de la acción restauradora, no solo física, sino también espiritual. La multiplicación de los panes. Jesús pide buscar la comida que permanece para la vida eterna. La curación de los endemoniados demuestra el triunfo de Jesús sobre Satanás. Sin embargo, las realizaciones en el plano espiritual todavía no son completas. El creyente que es perdonado aún no está libre del poder del pecado y de las acciones del diablo, pero lo estará cuando el reino de Dios llegue a su consumación. Por ello, el milagro es también signo escatológico. Dirige nuestra mirada hacia el día en que la redención será perfecta. Esto nos ayuda a entender mejor el proceso de salvación en los tiempos presentes. El creyente tiene ahora una experiencia inacabada, más o menos borrosa, pero al final su visión y disfrute de la salvación será perfecta. Credibilidad de los milagros. Si el intérprete se mantiene en el plano del propio testimonio de la Escritura, desaparece el problema relativo a la posibilidad o imposibilidad del milagro. Admitida la existencia de un Dios, no puede rehusarse la consecuencia lógica. Para Dios todo es posible, incluso los milagros. Las Escrituras nos presentan a un Dios todopoderoso y soberano. Dios ha sometido a la creación a unas leyes físicas, pero Él puede obrar por encima de ellas. Esta posibilidad es la mejor refutación a la tesis de Benedicto Spinoza y David Hume de que el milagro viola las leyes naturales. Cabe hacer un paréntesis en esta parte para explicar el pensamiento de ambos. Benedicto Spinoza pensaba que Dios y la naturaleza eran lo mismo. Y si algo rompía las leyes naturales, entonces no podía venir de Dios, ya que eso lo contradecía. Para él, el milagro era solo fenómenos mal interpretados por personas ignorantes de su época, mientras que David Hume fue mucho más radical. Él decía que era más probable que alguien mienta o que se equivoque, que un milagro haya sucedido de verdad. Él sí definió a los milagros como una violación de las leyes naturales. Agustín de Hipona señaló en su día que los milagros no vulneran el poder de la naturaleza, pues esta no es otra cosa que una manifestación de la voluntad de Dios. Por ende, ningún milagro es contrario a la naturaleza si ocurre conforme al deseo divino. Además, no parece que la naturaleza y las leyes sean tan rígidas e inalterables como algunos pretenden.
Algunos científicos serios coinciden con el gran pensador cristiano del siglo IV. En opinión de algunos, el milagro no es una violación de leyes naturales, es la incorporación de fuerzas desconocidas. Es difícil negar esa posibilidad. Esto ayudaría a explicar algunos milagros de la Biblia. Dios puede usar leyes existentes aunque desconocidas, pero también puede originar energías nuevas. La explicación de los milagros quedará fuera del alcance de nuestro entendimiento. Pero una cosa queda clara: el concepto bíblico de intervención extraordinaria de Dios. La fe cristiana descansa sobre hechos básicos sobrenaturales: la creación, la revelación, la encarnación y la resurrección de Jesucristo. Si aceptamos que existe un Dios, no tendremos problemas en admitir cualquier tipo de milagro. Si lo rechazamos, ¿qué nos queda en esencia del cristianismo? La expulsión de demonios. Algunos ven en la posesión una simple enfermedad mental o algo que puede explicarse a través de manifestaciones como psicosis maníaco-depresiva, epilepsia o histeria. Algunos señalan que Jesús acomodó sus acciones a creencias de su tiempo para facilitar la fe de los enfermos. Esta interpretación no es aceptable, ya que ninguna forma de mentira piadosa es imaginable para aquel que fue la verdad personificada. A diferencia de los exorcismos de su época y la expulsión de demonios que Jesús hizo, Jesús no usaba conjuros, encantamientos ni ritos mágicos diversos. Basta su palabra para que el demonio salga del poseído y éste se restaure a su estado natural. Por otro lado, los evangelistas hacen una distinción clara entre enfermedad, como la epilepsia en Mateo 13:15, y la posesión, como vemos en Marcos 1:32 y 3:10. Tales actos ponen en manifiesto la realidad de todo un mundo de seres maléficos invisibles, pero presentes y activos en el seno de la humanidad. La expulsión de demonios significaba que la derrota total de estos ya era una realidad. Aunque el diablo sigue actuando como príncipe de este mundo, lo demoníaco es absolutamente esencial para entender el modo en que Jesús interpretó el cuadro del pecado y de las necesidades que el hombre tiene del reino de Dios. El hombre está sometido a un poder personal más fuerte que él mismo, y la misión del Señor es la de rescatar al hombre de la sumisión del reino satánico y convertirlo a la esfera del reino de Dios. Él veía las almas como campos de batalla entre el Espíritu Santo de Dios y el de Satanás. Cualquier interpretación que reduzca lo demoníaco a meros trastornos mentales y la expulsión a una simple curación pierde los elementos relevantes de lo acontecido y empequeñece la obra de aquel que vino para destruir las obras del diablo, como lo vemos en Juan 3:8. Y con esto terminamos lo que el libro nos comenta, y esto ya es interpretación mía o comentarios propios. Los milagros no son obras que sean inicialmente para convencer a las personas. Como publiqué hace unos días en mi Instagram, donde se menciona que el hombre rico pide a Abraham que mande a Lázaro para que dé testimonio a sus familiares del infierno, pero este se niega, indicando que ellos tienen a los profetas, que son las escrituras para nosotros hoy en día, y que esto es suficiente para convencerlos de pecado y llevarlos ante la cruz. Sin embargo, el problema de la incredulidad en temas de Dios es más moral que intelectual, ya que al reconocer que existe un Dios tendrían que someterse a su juicio, pero a ellos les gusta su pecado y prefieren adormecer su conciencia. Ahora solo hablamos de la interpretación de los milagros de la Biblia y más específicamente del Nuevo Testamento. Pero aún hay preguntas por responder. Hoy en día aún hay milagros. ¿Los milagros solamente hace Cristo o también lo puede hacer el enemigo? Les dejaré algunos videos que les puede interesar. Uno es del protestantismo, de la teología liberal de Luis Floriano, el cual explica cómo se originó esta teología, el cual es racional y niega muchas ideas y pensamientos bíblicos. 2, que es del canal de Marian Pérez, donde se muestra que el problema de la incredulidad no es intelectual, sino moral. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video, dale un me gusta, comparte, déjenme algún comentario, pueden suscribirse, me ayudaría bastante a seguir creando este tipo de videos. Nos vemos a una siguiente.